Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1987, Tovshim Mem Zayin, de la parsha de esta semana, Parshas Beshalach, que es cuando el faraón efectivamente envió, Beshalach, cuando envió al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. El Rebbe en este discurso va a hacer básicamente dos cosas, en términos sencillos. Punto número uno, repetir, compartir unas ideas del Alter Rebbe, del fundador del movimiento Chabad, sobre la parsha de esta semana, que es un discurso jasídico entero que está en Torah Ohr, en ese libro del Alter Rebbe, y el Rebbe va a compartir algunos puntos de ese discurso, donde el centro es que Dios envía al pueblo de Israel al mundo entero para refinar el mundo. Este es el punto básico que el Rebbe va a compartir del Alter Rebbe. Y luego el Rebbe va a agregar, por así decir, de su propia cuestión, cómo vemos que el pueblo de Israel refina el mundo a lo largo del mundo entero, básicamente, por qué estamos en exilio y por qué fuimos esparcidos por todo el mundo. ¿Cuál es el motivo de todo esto y cuál es el refinamiento? Y el Rebbe va a mencionar claramente que esto tiene que ver con las naciones del mundo, que las personas no judías lleguen al conocimiento de Dios. Vamos. El discurso empieza con las primeras palabras de la parsha de esta semana, Parshas Beshalach, cuando el faraón envió al pueblo de Israel. Está explicado en Torah Ohr, como dijimos anteriormente, está haciendo referencia a un discurso del Alter Rebbe al comienzo de la parsha de esta semana, que es la parsha jasídica de la semana, y en las explicaciones de los Rebbeim, generación tras generación, desde el Alter Rebbe hasta el Rebbe, que al respecto del pueblo de Israel en el exilio en Egipto, ¿por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto? El ejemplo dado es cuando Dios siembra algo en la tierra. Dios nos sembró a los judíos en la tierra. Y dijeron nuestros sabios que cuando una persona siembra, físicamente hablando, semillas, antes estábamos hablando del pueblo de Israel, ahora estamos hablando de semillas. Ejemplo, cuestión siendo ejemplificada. Cuando uno siembra semillas, el objetivo es que crezca mucho más que lo que uno sembró. No sé los números, pero si uno siembra 1 kilo de semillas de trigo, está esperando obtener toneladas de trigo. De la misma manera, al respecto del sembrado del pueblo de Israel en el exilio en Egipto, Dios sacó las 70 almas de la familia de Jacob, de la tierra de Canaán, las llevó a la tierra de Egipto, las sembró en la tierra de Egipto, estas comillas, 70 semillas. Está esperando que brote y que crezca algo muchísimo más grande que simplemente estas 70 semillas. En términos sencillos, el pueblo de Israel salió de Egipto con 600.000 hombres entre 20 y 60 años, alrededor de 3 millones de personas. Entraron 70, 210 años después, salieron como 3 millones. Lo mismo ocurre con el resto de los exilios. O sea, no nos quedemos solamente con el exilio del pueblo de Israel en Egipto, sino que esto se aplica a todos los exilios de toda la historia, incluso el que vivimos. Y todos los reinados o todos los exilios fueron llamados Egipto por nuestros sabios. ¿Por qué? Porque la palabra Egipto, Mitzrayim en hebreo, también viene de la palabra Metzirim, hacen sufrir, oprimen al pueblo de Israel. El exilio es el concepto de la opresión del pueblo de Israel. Entonces, no solamente al respecto de Egipto, Dios sembró al pueblo de Israel en Egipto para que brote mucho más, sino que al respecto de todos los exilios, incluso el que vivimos ahora, Dios sembró al pueblo de Israel por todo el mundo para que crezca algo más. Esto es para la adición y amplitud, muchísimo, y cantidad y elevación que ocurre en el pueblo de Israel y en el mundo a través de que Dios siembra al pueblo de Israel por todo el mundo. Y este es el concepto de Beshalach Paroi Esa'am, el comienzo de la parsha de esta semana, cuando Paroi, el faraón, envió al pueblo. Es decir, cuando el pueblo de Israel bajó a Egipto, Dios los sembró, eran 70 almas, una pequeña cantidad, por así decir. Y después, a través del exilio en Egipto, cuando envió el faraón, parafraseando el versículo de esta semana, cuando envió el faraón al pueblo, había una amplitud y una adición y elevación, muchísimos kilos y kilos y toneladas. No una pequeña cantidad, sino todo lo contrario, muchísima cantidad. Y como está escrito al respecto del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel salió de Egipto, Beyad Ramah, con el brazo en alto, por así decir. Es decir, a cambio de que al principio descendimos a Egipto, y está escrito un doble descenso, Yorad Yoradnu, un doble descenso, un descenso tras otro descenso. La elevación, la salida de Egipto fue un ascenso posterior. Anoichi aljo gamaloy, dice el versículo, yo te voy a sacar, te voy a elevar, una doble elevación, doble descenso, doble elevación. Una elevación tras otra elevación. Y este es el concepto de que Beshalach Paroi envió el faraón a través del descenso, estando en el nivel de faraón impuro. Como vamos a estudiar más adelante, paciencia, llegamos después
a un nivel extremadamente elevado en el faraón mismo. ¿Qué significa esto? El sentido literal es que el faraón era una persona que oprimió al pueblo de Israel, se bañaba con sangre de niños judíos, un desastre total para el pueblo de Israel. Pero esta es la perspectiva simple del faraón. Hay una perspectiva muchísimo más profunda que aparece en Kabbalah, en el Zohar, al respecto del faraón. Paroi, la palabra faroi, viene de la palabra isperiu kol neoirin Elohim. Isperiu significa se revelaron todas las luminarias supremas. Es decir, que el faraón representa, por un lado, impureza total, al punto tal que él dijo, ni siquiera conozco a Dios, no me interesa lo que dice Dios. Pero por el otro lado es el opuesto absoluto, representa la revelación absoluta de todos los niveles más elevados y profundos de Dios. Como está explicado también al respecto de otro versículo al respecto del faraón, que un quinto era para el faraón, al respecto de Yosef, no importa todos los detalles de la historia, el punto es que el Rebbe dice que esto hace referencia al nivel más elevado de la Neshama, el quinto nivel. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Yehida es el nivel más elevado del alma, no importa los detalles, la cuestión es que existe un faraón de Kedusha, de santidad extremadamente elevado. De la misma manera, es al respecto de todos los exilios que fueron llamados por el nombre de Mitzrayim, Egipto, como el Rebbe dijo anteriormente, el descenso en el exilio que vivimos ahora es para un ascenso mucho más grande posterior. Y así como el descenso en el exilio es para un ascenso posterior, de la misma manera en general el descenso del alma en el cuerpo también es un descenso para un ascenso posterior, porque a través del descenso aquí abajo y el trabajo en la observancia de Torah y Mitzvot, la Neshama, el alma se eleva muchísimo más. Punto. Párrafo 1. Ahora bien, por cuanto a través del servicio a Dios de la Neshama, del alma, estando dentro del cuerpo, y a través del servicio a Dios del pueblo de Israel en el exilio, llegamos a un nivel extremadamente elevado, como explicamos anteriormente, el Rebbe lo citó del Alter Rebbe. Se entiende también, y esto también lo dice el Alter Rebbe, que esta avoid, este trabajo del alma en el cuerpo, por cuanto el objetivo es un ascenso elevado, increíble, etc., es con simcha betuv leiv, es con una alegría y buen corazón. O sea, por cuanto uno sabe que está trabajando, a pesar de que el trabajo puede ser pesado, pero por cuanto uno sabe que está trabajando para lograr algo extremadamente elevado, ese trabajo uno lo hace con ganas, con alegría. Sin embargo, puede ocurrir que esa alegría, que es trascendental, elevada, no tiene límites, etc., de esa alegría, ¿por qué no tiene límites? El Alter Rebbe explica en su discurso, porque es la alegría de Dios. Dios está feliz que nosotros hacemos de este mundo una morada para Él. Dios está feliz que nosotros cumplimos su voluntad aquí abajo en este mundo, un alma dentro de un cuerpo, físicamente hablando, etc. Él está feliz. Entonces mi alegría es que Él está feliz, una alegría infinita. Pero un momento, de esa alegría infinita se puede desprender algo totalmente negativo. Puede ser que la persona llegue a una alegría inadecuada, y por eso está escrito en la parsha de esta semana que cuando Paro y el faraón envió al pueblo de Israel, Dios no los guió por la tierra de los plishtim, los filisteos, que no tiene nada que ver con los palestinos. Esto es una tontería, nada que ver, pero vamos a otro tema, no quiero meterme en política. Dios no los guió por la tierra de los plishtim, los filisteos. Los plishtim, ¿qué significa la palabra pleshes? Filisteo. La palabra flesh está relacionada con la palabra mavo y mefulash, un pasaje, un pasadizo, por así decir, abierto de los dos lados. ¿Qué significa? Que no tiene límites, porque está abierto de los dos lados. Mefulash significa abierto, y es la misma raíz, en hebreo cada palabra tiene una raíz de 2 o 3 letras, es la misma raíz que la palabra plishtim. Quiere decir que está abierto. Abierto significa, todo vale. No importa nada. Alegría, alegría. Y cualquier cosa vale. No, cualquier cosa no vale. Pero esto es lo que representa plishtim. Una alegría desmedida, impura. Simcha de klipa. Una alegría pero de impureza. Burlonería, como vamos a ver más adelante. Este es el concepto de la alegría de burlonería. Frivolidad. Nada te importa. Cualquier cosa. No, eso es lo que representa plishtim. Y por cuanto el servicio a Dios de la persona aquí abajo, alma en cuerpo, en exilio, etc., es con alegría y buen corazón, entonces tiene que haber una ayuda de arriba, de manera tal que no nos guíe Dios por la tierra de los plishtim, es decir, que no caigas en los plishtim impuros, en alegría de burlonería. Todo vale, vamos a bailar todo el día, no estudiamos nunca toira, vamos a hacer cualquier cosa, tocar la guitarra todo el día y nunca abrís un libro. Alegría, alegría. Me parece que te equivocaste.
Y la intención aquí, dice el Rebbe, no es que por esta razón, o sea, porque Dios guíe esa alegría y que no sea a través de los plishtim, no plishtim de klipa, por supuesto, la alegría impura, no por esta razón la avoida, el trabajo, pasa a ser limitado. Por el hecho de que esto es interesantísimo como concepto en general y en educación también, etc., no por el hecho de marcar un camino para donde realmente uno debería ir, es que está limitando al estudiante, por ejemplo, sino todo lo contrario. La guía lleva al estudiante a realizar su verdadero potencial, a realmente entender el asunto en toda su profundidad. Y en el momento en que el estudiante se está desviando del camino adecuado, el maestro lo recorta. ¿Por qué lo recorta? ¿Porque es malo? ¿Porque le pone límites? No, porque el maestro sabe, en teoría, que al desviarse por un camino al costado, por así decir, el alumno nunca va a llegar a la conclusión del asunto que se está estudiando. Se va a confundir, se va a equivocar. Entonces, lo que el Rebbe está diciendo es, de vuelta, cuando Faroi envió al pueblo, y se desprende clarísimo del discurso jasídico del Alter Rebbe sobre el cual este está basado, que Faroi, acá estamos hablando de Dios. En el Pshat, en el sentido literal, Faroi, ¿quién es el faraón? Es el faraón que se bañaba en la sangre de niños judíos. Dios libre y guarda. Terrible. Pero desde la perspectiva más profunda, el faraón se refiere a Dios, que es la revelación total de la presencia de Dios, y él es el que en la práctica mandó al pueblo de Israel al exilio. Todavía no sabemos para qué, paciencia, para una elevación posterior, paciencia, tiene que ver con Bnei Noach, lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que el faraón se refiere a Dios, él nos envía para cualquier lado, etc., pero no a través de la tierra de los Plishtim, eso es continuando con el versículo de la Parshas Beshalach, no a través de la tierra de los Plishtim. ¿Por qué? Porque los plishtim los puede ver en forma totalmente negativa, que es burlonería, frivolidad. ¿Ay, entonces puso Dios un límite? No, es una guía. Vamos a las palabras del Rebbe. La intención aquí, cuando Dios nos guía, no es que por esta razón por cuanto hay una guía, entonces el servicio a Dios, la alegría de la persona, es limitada, sino que aún así la alegría es ilimitada, solamente que es en forma de plishtim de kedusha. O sea, de vuelta, tenés plishtim de klipa, burlonería, frivolidad. Tenés plishtim de kedusha, alegría en el servicio a Dios. Oh, alegría ilimitada. Por este camino anda para adelante y no pares. Es infinito. Pero por este camino, dice el maestro, no andes. Porque aquí te vas a confundir y no vas a llegar a la cuestión que estamos estudiando. No importa, lo que sea. Vas a llegar a otro tema, pero no es el tema que estamos estudiando. Entonces acá hay una guía que no limita el avance. El alumno puede avanzar infinitamente, pero en esta dirección, porque esta es la dirección correcta en el asunto que se está estudiando, etc. Por encima de cualquier límite, pero en términos de kedusha mismo, de santidad. Que por eso está escrito que después el pueblo de Israel iba a llegar a una tierra buena y amplia. Amplia significa en forma infinita, con la amplitud absoluta, por encima de cualquier límite. Pero en este camino, a esa tierra, por encima de cualquier límite. Y podríamos agregar, dice el Rebbe, que no solamente esto existe en el servicio a Dios, en términos de por encima de cualquier límite, en kedusha, en santidad, sino que más aún, del hecho de que esta boida, de que este servicio a Dios con alegría, etc., trasciende en el exilio, para luego llegar a elevarse más, etc., trasciende cualquier barrera en kedusha mismo. Esto es en forma de que ni siquiera existe oposición. O sea, tan profundo es el avance, tan profundo es la alegría, tan profundo es la entrega absoluta a Dios, que lo que era oposición al servicio a Dios, a la voluntad de Dios, se termina transformando en apoyo. El Rebbe vincula esto con un concepto famoso en Hasid Espada Beshalom Nafshi, que cuando el rey David estaba luchando contra su hijo Absalom, que se rebeló contra él, rebeló con B larga, los hombres de Absalom rezaban por la victoria de David. El opuesto, sus enemigos, los hombres de Absalom que estaban con su hijo, terminaron siendo apoyo para David mismo. Se transformaron los enemigos en apoyo, como está explicado ampliamente en los discursos hasídicos del Mitel Rebbe, el segundo Rebbe de Chabad, respecto de Paz Beshalom Nafshi, redime mi alma en paz. Que el verdadero asunto de paz, ¿qué significa paz? Es cuando no hay oposición en absoluto. No cuando la oposición no se opone, pero está ahí. No, cuando la oposición se transforma en apoyo. Y esto va a ser en la venida de Moshiach, nuestro justo Moshiach, que va a haber paz y tranquilidad en sus días. Es decir, el verdadero asunto de paz.
que este asunto, que habrá paz en sus días, fue dicho en el Tanaj, en la Toira, al respecto de Shlomo Melech, del rey Salomón. Pero de hecho, de esto se entiende que también se aplica a Moshiach. Y en particular, de acuerdo a lo que dice el Rambam, Maimónides, que Moshiach es descendiente de David Amelech y de Shlomo Melech, del rey David y el rey Salomón. Punto. Hasta aquí, más un parrafito que viene ahora, el Rebbe simplemente compartió lo que dice el Alter Rebbe. El Rebbe agregó este asunto de Moshiach, que el Alter Rebbe no habla de eso en su discurso jasídico. Ahora viene una conclusión y después viene lo que el Rebbe agrega. Esto es lo que significa cuando Paro envió al pueblo y no guió el Señor, Dios, a través de la tierra de los Plishtim, que después del descenso en el exilio, vamos después a un ascenso cuando envía Faro al pueblo. Y después vamos a la tierra de Israel, que es una tierra buena y amplia, en forma de que Dios no nos guió por la tierra de los Plishtim, es decir, que no hay oposición en absoluto, sino que vamos a estar con la plenitud de la paz absoluta, y esto va a ser, ¿cómo va a ser en el futuro por venir? Punto. Hasta aquí, lo que el Rebbe compartió del Alter Rebbe y agregó el concepto de conectarlo con Mashiach, con la paz plena. Ahora viene lo que el Rebbe explica. La explicación en detalle de este asunto se va a entender de acuerdo a lo que dice el Rambam, Maimónides, al final de su libro, Mishneh Torah. ¿Qué dice el Rambam? El Rebbe copia acá. No desearon los sabios del pueblo de Israel y los profetas los días de Moshiach, excepto para estar libres en Toira, estudiar Toira, y Jochme, sabiduría. Y en aquel tiempo, en los días, en el futuro por venir, no habrá hambre, no habrá guerra, no habrá envidia, no habrá competencia, porque la bondad, lo bueno, digamos, va a estar muy, muy disponible. Y todas las delicias van a estar encontrables como si fuesen polvo. Nadie va a pelearse por nada, no va a haber guerra. Y no será la ocupación del mundo entero, sino conocer a Dios solamente. Por eso, continúa el Rambam diciendo, los judíos, el pueblo de Israel, van a ser sabios muy grandes y van a conocer las cosas ocultas y van a captar la comprensión de su creador de acuerdo a la capacidad de la persona, como está escrito. Y esto es el final del libro de Rambam, como dice Ishaya, se llenará, el profeta Ishaya, se llenará la tierra del conocimiento de Dios como el agua cubre el mar. Punto. El Rebbe citó al Rambam. ¿Cómo va a ser la época de Moshiach? Conocimiento de Dios. Perfecto. Podríamos decir que de aquí se entiende que la plenitud del asunto de la paz que ocurrirá en el mundo por venir será una paz en términos simples, paz en serio, como la conocemos todos, sin guerra, sin envidia, sin competencia, y todo el mundo se ocupará de conocer a Dios. Y esto incluye a todos los seres humanos, Kol Boy Oilom, todos los seres humanos. Pero el conocimiento de todos los seres humanos será en lo que se llama Memale Kol Almin, cómo Dios llena el mundo, cómo Dios se relaciona con el mundo de manera tal que el mundo lo puede captar y entender. Lo que no es el caso con el pueblo de Israel, ellos conocerán las cosas ocultas, dice el Rambam, y van a captar la comprensión de su creador. Es decir, también como Dios Memale Kol Almin, trasciende todos los mundos. No es el momento aquí, este no es el discurso donde el Rebbe explica la diferencia que hay entre Memale Kol Almin, Soev Kol Almin, cómo Dios llena el mundo, cómo Dios trasciende el mundo. Es algo amplio, largo, extremadamente hablado en los escritos hasídicos, donde básicamente la diferencia entre Memale Kol Almin y Soev Kol Almin, como Dios llena los mundos, es como Dios se relaciona con cada criatura de acuerdo al nivel de esa criatura de comprenderlo. Esto se llama Bepnimius, en interior. La persona entiende esto, lo absorbe, lo incorpora. Soev Kol Almin, como Dios trasciende el mundo, es una expresión divina infinita, que no entra en el interior de la criatura, porque la criatura no lo puede entender, es infinito, y nosotros somos finitos. Entonces el Rebbe trae claramente acá que todos los seres humanos, en las palabras del Rambam, van a conocer a Dios. El conocimiento de Dios de los no judíos va a ser en Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos. El conocimiento de Dios de los judíos va a ser Soev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. Y a través de este conocimiento es que efectivamente ocurrirá la paz en forma plena, absoluta. Como escribió el Rambam también antes de esta ley, de esto que citamos anteriormente, que entonces, en la época de Moshiach, el servicio a Dios de todos los seres humanos, será juntos, como está escrito en Sefania, en el profeta. Porque entonces voy a tornarme a las naciones con una lengua clara para llamar todos juntos en el nombre de Hashem y servirlos Shem Echot, hombro a hombro, todos juntos. Todos vamos a servir a Hashem, sin excepción. Y podríamos decir, dice el Rebbe, que la explicación de este asunto es, de acuerdo a ser precisos con las palabras del Rambam, lo das es Hashem.
conocer a Dios. ¿Qué significa conocer a Dios? En el mundo intelectual, en los trabajos hasídicos, en Kabbalah, etc., se explica que hay 3 cualidades intelectuales. Jochma, Bina y Das. Jochma significa sabiduría, Bina significa entendimiento, Das en general se traduce como comprensión. Pero aquí la cuestión es que Jochma representa un nivel intelectual. El Rebbe no explica esto en detalle, lo agrego yo, pero Jochma representa un nivel intelectual en el cual la persona todavía no entiende el concepto. Simplemente sabe que está ahí, lo tiene en la cabeza como quien dice, ¡ay, lo tengo en la punta de la lengua! Eso es Jochma. Tuvo la idea, como un rayo que viene a la cabeza y dice, ¡ay, entendí! ¿Lo podés explicar? No, esperar, lo tengo que pensar. Eso es Jochma. Ese nivel de conocimiento se llama Jochma, sabiduría. Luego viene Bina. Bina significa entendimiento, que la persona puede detallar los diferentes asuntos que están contenidos en la idea, como es en Jochma, por así decir. En otras palabras, un concepto tiene detalles, pero los detalles de ese concepto son propios de ese concepto. Si yo quiero explicar lo que es una vaca y empiezo a definir que el pelo y que las 4 patas y el tamaño y el peso, no puedo empezar a hablar de las vigas de un edificio y cuando las vigas le pones hierros adentro. ¿Qué tiene que ver con una vaca? Bueno, pero son los detalles de la construcción de un edificio, que en realidad el cemento está mezclado con arena, pero no tiene que ver con una vaca. Es verdad, son detalles. Y pueden ser muchos, de hecho lo son, pero no tiene nada que ver con el concepto que estamos estudiando. Estamos estudiando una vaca. Oh, ok, ¿cuáles son los detalles de la vaca? La vaca y los pelos de la vaca y el color de los pelos de la vaca. Pueden ser tales colores, nunca vimos una vaca verde volando por los aires. Ok, entonces no tienen alas, no son verdes. No sé, sea como fueron los detalles de una vaca, pertenecen al concepto vaca. Pero cuando vos decís vaca, incluye muchas cosas, hay que sentarse a detallar. Vaca es Jochma, sabiduría. Los detalles, mira, las pezuñas están partidas y miden tanto, y el pelo y la vaca y el peso de la vaca, y si es vaca macho, hembra y esto, el otro, etcétera, etcétera. Vaca, toro. Montones y montones de detalles que pertenecen al concepto vaca. Esto es Bina. Los detalles es Bina, entendimiento. Pero Das, ¿qué es Das? Explica el Rebbe. El Rambam utilizó la palabra lo Das es Hashem. Conocer a Dios. No dijo ni Jochma, ni Bina, ni sabiduría, ni entendimiento. Habló de Das. ¿Qué es Das? El concepto de Das, como está explicado en el Tanya Kadisha, en el Santo Tanya, es el concepto de iskashrus, conexión, ishabrus, unión. Es decir, que la persona une su mente con un nudo fuerte, una unión poderosa, muy fuerte, y fija su pensamiento con fuerza en una cosa. Por eso explica el Tanya que el concepto de Das, este conocimiento que representa conexión, es decir, yo puedo saber lo que es una vaca en general, Jochma, sabiduría, puedo entender los detalles de lo que es una vaca, Bina, perfecto. Pero en el momento que dejo de pensar en esto, se fue la vaca de mi cabeza. No, te faltó Das, te faltó conexión. Conexión, Das, significa estás conectado con ese concepto y no te lo sacas de la cabeza, no paras de pensar en este asunto. Tu mente está metida, involucrada, clavada en el buen sentido en este concepto. Por eso es que Das es el sostén de las emociones. Así es el Tanya. Es decir, el amor a Dios, en este caso, el concepto de sentir aprecio y sentir acercamiento a algo, y todo lo que se deriva de este amor a Dios, este amor en general, la capacidad de amor de la persona, y temor, etc., el Rebbe está copiando el lenguaje del Tanya. El temor y todo lo que se desprende de ello. Es decir, cuando la persona realmente desarrolla un sentimiento hacia algo, un sentimiento de acercamiento, a esto llamamos amor, un sentimiento de rechazo, a esto llamamos temor, cuando la persona fija su pensamiento en el concepto. Si la persona simplemente pensó, vaca, salió volando, ¿querés una vaca? No sé, vaca. Yo que hay una vaca por ahí dando vueltas, las vacas verdes volando. Pero cuando la persona fija su pensamiento en este asunto, dice, sí, yo quiero una vaca. Efectivamente, estoy todo el día pensando en este asunto. No puedo parar de pensar en esto. Eso es Das. Eso es conocimiento. El amor y el temor a Dios son la raíz de los 248 mitzvot positivas y 365 mitzvot prohibitivas negativas. Surge de todo esto, dice Rebbe, que a través de que la persona invierta este concepto de Das en el futuro por venir, del conocimiento de Dios en el futuro por venir, entonces llegará a la observancia de todos los preceptos en forma plena.
Porque das es lo que sostiene amor y temor a Dios. Esa es la fuente de la observancia de los preceptos. ¿Por qué haces lo que Dios pide? Porque lo querés. ¿Por qué rechazás lo que Dios dice que no se puede? Porque le temes. Y esto entonces, ¿por cuánto? De vuelta, das es el sostén de las emociones. ¿Cuándo una persona desarrolla emoción? ¿Cuándo fija su pensamiento en algo? Lo das es Hashem. Conocimiento de Dios en el futuro por venir, en el lenguaje del Rambam, representa la observancia de Torah Mitzvot de forma plena, absoluta, con amor y temor a Dios. Y lo mismo ocurre con los 7 preceptos de Bnei Noach en todo el resto del mundo en forma plena. Los judíos con sus preceptos y los no judíos con sus preceptos. Y por lo tanto, entonces habrá una paz en forma plena. Y todo el mundo servirá a Dios, Shem Echad, hombro a hombro. Todos en la misma porción o hombro, no importa cómo uno quiera traducir el versículo de Tzefania. Y para entender cómo puede haber conocimiento de Dios a través de todos los seres humanos del mundo, cómo es que todos pueden llegar al conocimiento de Dios, esto lo vamos a entender a través de otra cosa que escribió el Rambam al comienzo del libro del Rambam. Que el fundamento de todos los fundamentos y la columna central de todas las sabidurías es saber, leida, das, saber que hay una existencia primaria que hace existir todas las existencias y todas las existencias de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellas. Y como dice el Rambam mismo en el segundo capítulo, desde la primera forma espiritual hasta el mosquito más pequeño que haya en el centro de la tierra, todo esto no existe sino por la verdadera existencia divina de Dios, que lo hizo existir. Este asunto, que todas las existencias no existen sino de Amit Simatzo y de su verdadera existencia, la de Dios, el Rambam lo explica después en forma detallada, en más detalle. Y esto incluye todas las esferas celestiales y por debajo de esto los 4 fundamentos de fuego, aire, agua y tierra. Y todo lo que hay en el mundo entero, todo es creado por la verdadera existencia de Dios. De aquí podemos entender cómo puede existir en todo el mundo entero conocimiento de Dios, Yedías Hashem. Por cuanto todo fue creado de su verdadera existencia, entonces la verdadera existencia, la verdadera esencia de cada cosa en el mundo es la existencia de Dios. Y por lo tanto, cualquier cosa en el mundo puede entender, percibir a Dios. Porque Él crea todo y está en todos lados. Cualquier cosa que entiendas en el mundo, la verdad de esa cosa es Dios. El último párrafo, el Rebbe cierra, digamos, el discurso. El asunto, que como yo lo entiendo, el asunto central que el Rebbe quería compartir, ya lo explicó. Primero que nada, trajo el discurso del Alter Rebbe, en donde Dios siembra al pueblo de Israel por todo el mundo. ¿Para qué? En el discurso hasídico del Rebbe, para que el mundo entero entienda a Dios. Para que los judíos compartamos con los no judíos el conocimiento de Dios. Y esto es algo posible. ¿Por qué? Porque Dios está en todos lados. Porque la existencia de cada cosa es Dios. La verdad de cada cosa es Dios. Y que sea la voluntad de Dios, que así sea para nosotros rápido en nuestros días, que se cumpla la expresión del Rambam ahí en lo que citamos anteriormente. Es decir, tanto las promesas físicas de las delicias disponibles como la tierra, como está explicado en el Rambam, en las leyes de Tshuva, que la razón de todas estas cosas, promesas físicas que hace la toira, vas a tener lluvia en el momento adecuado y el campo va a dar su producto y así sucesivamente, es para que estemos libres para estudiar toira, para ocuparnos en la sabiduría de Dios. Y también esto incluye las promesas espirituales, que se va a llenar la tierra de conocimiento de Dios, que se revele el asunto de la fe. Emunos Hashem leolam, la fe de Dios al mundo entero, y en aquel día, en la época de Mashiach, será Dios uno y su nombre será uno. Yo seré, así como soy escrito, así también seré llamado, dice Dios, y para Dios será el reinado y se va a revelar la gloria de Dios. Y verá toda la carne junta que la boca de Dios habló, como está escrito en la canción del mar, que tiene que ver con Parshas Beshalach, la parsha de esta semana, donde se abre el mar de juncos y pasa el pueblo Israel en el medio, después canta una canción. ¿Y qué dice ahí? Dios reinará por siempre. Y antes de esto está escrito que habrá un templo de Dios que formarán sus propias manos y que todo esto ocurra con la construcción del Beis Hamikdash, del tercer templo, rápido en nuestros días, literalmente.